¿Está habilitada la sala? Ok. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos al segundo día de esta capacitación. ¿Querés ser un líder disruptivo? Vamos a continuar hoy con algunas actividades. Siguen entrando gente. Somos 39 personas al momento, así que, bueno, vamos a comenzar. Un aviso es, ahora les voy a dejar en el chat el nombre de la consultora, Patagonia Resources, para que nos sigan en nuestras redes sociales, porque subimos, bueno, justamente información de esta y de otras capacitaciones, donde pueden hacer comentarios que nos ayudan a mejorar, inclusive a informar a personas que no se enteran de que hay este tipo de capacitaciones a través del Centro PYME y del programa de Pan American Energy. Me parece que suma por donde lo veamos, ¿no? Lo de los comentarios. Así que, gracias Álvaro, ahí puso la página de Patagonia Resources, y también nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, ¿sí? Les vamos a agradecer que nos regalen un comentario para seguir creciendo. Bien, bueno, estamos con Jazz, Álvaro, Elio, así que los voy a dejar con Elio, que tiene una actividad para arrancar el día de hoy. Bueno, gracias Leti. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, hoy me toca iniciar esta jornada. Es un placer, un gusto. Y un poquito la intención que tiene es empezar a conectarnos con lo que sucedió en el último encuentro, y al mismo tiempo ir chequeando a ver cómo estamos, qué nos llevamos de ese último encuentro y cómo vamos a continuar, ¿no? Antes quisiera ofrecerle y compartir esta actividad que en algún momento, no recuerdo ahora muy bien, pero le pusimos el nombre de La Perlita. ¿Sí? La Perlita. Y antes de iniciar esta actividad, por ahí la pregunta sería, y fíjense en cómo lo voy a comunicar también con mi cuerpo, ¿qué interpretan y qué entienden por la perlita? Si yo dijera la perlita, eh, para ustedes, ¿qué representa una perlita? Desde una palabra, a ver en el chat, por ahí vamos leyendo un poquito. Ahí dicen joya, valor, un blooper, pequeño, ¿no? Pequeño, piedra preciosa. Transformación, dice Marisol, mar, esferita, detalle, qué linda palabra. ¿Qué más? A ver, perlita. Fíjense en que cómo todo va adquiriendo sentido, ¿no? Interior, detalle, mar. Buenas tardes a todos, es un saludo, no es que sea la perlita. Pero fíjense en que no dije la perla, no dije la perla, digo, todo lo que comunico a través del cuerpo, desde mi tono de voz, desde la palabra que utilizo, va generando un sentido en cada uno, ¿no? Crecimiento, para destacar algo, potencial. Perfecto. Hasta acá está perfecto y es lo que cada uno va interpretando ante esta palabrita, ¿no? Y justamente tiene que ver con todo eso. La perlita, eso pequeño, eso precioso, voy a agregar palabras que las agrego yo, esto que tal vez es algo que cuidamos, que es valioso, alguien lo dijo, potencial, hablo. Entonces, ahora que contextualizamos un poco la palabra y vamos, por lo menos todo entrando en sintonía, la pregunta que les regalo es,
¿Cuál considera cada uno de ustedes que fue la perlita de la jornada anterior? No es la explicación de todo, sino eso que ustedes mismos fueron incorporando a través de esas palabras, eso pequeño, eso valioso. Si lo pueden escribir también en el chat, ¿cuál fue la perlita de la jornada anterior? Los voy leyendo. Estamos como buscando seguramente a ver cuál fue la perlita. Yo tengo mi perlita, después me gustaría por ahí compartirla. Aprendizaje, encuentro. Aprendizaje, Separar los encuentro. hechos de la percepción. Upa, ser consciente, líder, reconocerme en los hechos, valorar al otro. Lenguaje, cuerpo, emoción, ¿no? Esas tres definiciones. Equipo, dice Silvia. Ernesto dice interpretación y hechos. Bien, ahí se van sumando más perlitas. Pensar en el para qué, dice Luciana. Líder diferente de liderar. Dice Walter, dejar de suponer o al menos intentarlo. ¿Eso quién lo dice, Walter? Te regalo la pregunta, a ver, después lo podemos ampliar. Siempre buscar el para qué. Ahí Fernando dice siempre buscar el para qué. ¿No? El para qué. Álvaro lo dijo muy bien con el cuerpo, ¿no? Hizo con su gesto. Allá adelante está el para qué y el por qué está allá atrás, donde nos justificamos, ¿no? Cambiar interpretaciones y buscar la capacidad de resultar. Dejar de suponer, o al menos intentarlo, ya lo había leído. Siempre buscar el para qué. Ajá, ahí estamos. Bueno, ahí van saliendo las perlitas, pueden seguir escribiendo. Y un poco la perlita va recuperando eso valioso, lo que cada uno se pudo llevar. Y fíjense qué interesante, ¿no? Lo que cada uno se lleva no es lo mismo para todos. Cada uno se lleva algo, y eso es lo que nos interesa en este espacio, ¿no? Que cada uno de nosotros, de hecho, nosotros mismos nos estamos llevando algo. Cambiar interpretaciones y buscar la capacidad de resultados, dice Belén. Una observación más que una perla, no observo claridad en la división de emoción. Discernir nuestros prejuicios para liderarnos mejor. Hoy vamos a trabajar seguramente algo de emociones. Siempre Pensar y trabajamos descubrir, las organizarnos. emociones. Exacto. Estamos constantemente. De hecho, eso está escrito con emoción seguramente, ¿no? También. Ahora vamos a abrir un poquito ahí Qué emoción, la puertita esa. qué emoción sentís, Liliana, con esto, ¿no? Con observar de que no hay claridad en la definición de emoción. Igual ahora lo vamos a trabajar con jazz, así que vamos a ir avanzando un poquito. Bien. Bueno, no sé. Bueno, ahí van surgiendo varias, justamente también son interpretaciones de eso que nos llevamos. Yo comparto mi perlita, se lo dije hace un rato y se lo agradecí a Álvaro. Ayer para mí la perlita fue ese momento donde Álvaro nos compartió parte de ese paisaje, ahí cuando salió por el balcón. Me llevé eso ese día. Y justamente las perlitas no tienen ningún juicio de valor, simplemente es lo que cada uno se llevó. De alguna manera es interesante poder leernos, poder ver qué fue realmente lo importante para cada uno, y a partir de esto, de
de alguna manera también nos genera una emoción positiva, porque fíjense que yo dije la perlita, no dije cuál fue, no sé, podía haber hecho la perla negra y nos conectamos tal vez con cuestiones negativas, pero al trabajar desde este lugar también, de alguna manera nos pone en un piso de empezar a trabajar desde la posibilidad, desde lo que nos llevamos, desde lo positivo, para poder a partir de eso seguir construyendo, ¿no? Esas son buenas bases como para seguir trabajando en estos procesos. Así que ahí, bueno, voy a seguir leyendo por ahí si hay algo que me quedó. Yo les agradezco, voy a seguir atento, escuchando lo que vaya surgiendo de mis compañeras, mis compañeros, y también de lo que cada uno escriba ahí en el chat. Ok, un segundito, ya te pido un minutito. Les voy a pedir a todos, tienen que estar atentos todo el tiempo, pero les voy a pedir a todos una manito de feliz cumpleaños para Micaela Jara, que está acá entre nosotros, para saludarla en el día de su cumpleaños. ¿Dónde estás, Micaela? Que lo cumplas feliz, que disfrutes y bueno, un regalito de alguien que está compartiendo con vos el curso. Así que felicitaciones y gracias por compartirlo. Jazz, todo tuyo. Acá estoy. Qué lindo es leerles, porque estos espacios nos van uniendo y que de ayer a hoy ustedes se puedan observar desde un espacio distinto y con esto que pudieron poner en el chat es muy lindo. Me voy a quedar, hay una palabra que yo amo y Leti y Álvaro y Elio me conocen que me gusta usarla muchísimo y es la palabra conciencia. Es hermosa cuando hacemos esa conciencia. Voy a traer algo que dijo Liliana, que escribió Liliana. ¿Para qué lo voy a buscar? Una observación, más que una perla, no observo claridad en la definición de emoción, se confunde con el pensamiento. Y qué lindo esto, seguramente ahora vos, Liliana, con lo que te traiga, vas a decirme si era esto, no era esto. Como ayer conversábamos, lo cierto es que no nos preparamos, la mayoría tenemos varios años de haber dejado la escuela primaria y secundaria seguramente, y lo cierto es que no hemos sido preparados para poder saber de qué se tratan nuestras emociones y poder detectarlas, ¿sí? Y sí hemos trabajado mucho el pensamiento. Y ahí es donde el camino de la conciencia nos lleva a un espacio de empezar a pensar cuál es la diferencia entre el pensamiento y la emoción. Y ahí estamos hablando de dos dominios totalmente distintos. Leti, ¿querés poner en el Power los tres dominios? Y ahí voy a conversarles un poquito al respecto de eso. Cuando traigo que se confunde con el pensamiento, estamos hablando de dos dominios totalmente distintos, ¿sí? Yo hablo de... Me encanta verles por lo menos las caras a algunos cuando sale el Power. 2 segundos, soy demasiado visual. Y traer esto es entrelazarlo con la palabra conciencia, porque en realidad cuando yo hablo de emoción no estoy hablando de pensamientos, ¿sí? Porque estoy hablando de dos dominios que se interrelacionan, y ahí es donde viene la palabra coherencia que la escuchamos ayer, pero la emoción tiene que ver al dominio de las emociones, y si lo queremos llevar al lado espiritual, el alma, pero lo cierto es que en los dominios ontológicos lo hablamos desde la emoción, y el lenguaje, que ahí lo traemos
y si no lo podemos llamar en el dominio de la mente o de la parte del pensamiento, no tiene que ver la emoción, no es lo mismo un pensamiento que una emoción. Y es ahí en donde empezamos a pensar en esta conciencia de que muchas veces disfrazamos las emociones con un pensamiento, ¿sí? Y cuando nos damos cuenta de que esto está pasando, es cuando empezamos a gestionar la emoción y también los pensamientos, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver un poquito más en lo que está en el Power. ¿Querés, Leti, volver al Power? Ahí ya te digo cuál. Bueno. Dale. Sí, o sea, a eso quería traer con respecto a la relación de la palabra conciencia. ¿Querés llevarlo a la primera después de la actividad? ¿Sí? Al que está la actividad. Eso. Muchísimas gracias. Hemos transitado varios espacios y lo lindo que fue leerlos en que puedan ustedes observarse de cuál es la interpretación, cuál es el hecho, ¿sí? Y en este pensamiento de liderazgo disruptivo y empezar a pensarnos desde un espacio, y lo pudimos ver también ayer con el concepto de la diferencia de ser un líder y de liderar, ¿sí? Si lo observamos en la construcción de la palabra, liderar es una acción, ¿sí? Y líder es un adjetivo, ¿sí? Entonces, cuando nos ponemos en el espacio de la acción, Álvaro lo trajo muy, muy bien ayer, nos ponemos en el espacio de la pregunta del para qué. ¿Para qué? Es una pregunta que nos pone en acción, ¿sí? Y recién Elio se los comentaba de que el por qué me pone en justificación, en buscar elementos para justificarme en el pasado, en cambio el para qué es el espacio de la creación y el espacio del futuro, ¿sí? Y el líder, y cuando empezamos a pensar en un líder disruptivo, aquel que se para en un constante pasado y en empezar a corregir, en empezar a en pensarse desde el pasado, posiblemente va a seguir justificando las acciones que vayamos generando y justificar los no cambios. En cambio, cuando me pienso como un creador de futuro, y ahí tenemos dos esferitas que ahora las vamos a ir contando. Cuando me empiezo a pensar en un líder disruptivo y en un líder que toma la palabra, la pregunta ¿para qué?, me empiezo a pensar desde un futuro de posibilidades. ¿Sí? Leti, ¿querés avanzar un poquito más? Así les vamos mostrando. Yo creo. Sí, ponela todas, no hay drama. Así las podemos ir viendo. Y ahí miren todas esas esferas que traemos desde el yo creo. Y este yo creo tiene una trampita. ¿Por qué? Porque lo ponemos al yo creo desde el creer y desde el crear. ¿Sí? Hay una frase que a mí me gusta mucho y ayer la compartimos también, y es: lo que crees, ¿sí?, lo creas. Y ahí te hablé de los 3 dominios del cuerpo, ¿sí? Lo que creo desde la emoción y desde el lenguaje, desde el pensamiento, lo puedo crear, lo puedo poner en cuerpo, en el último de los cuerpos, en el cuerpo que hace a la acción, ¿sí? Pero lo cierto es que, sí, está bien, si yo lo creo, lo creo, ¿no? Lo creo en mis manos, ¿sí? O en papel, en la compu. Lo cierto es que, si yo ahora te pregunto,
tan fácil? Pregunta, ¿es fácil? Aquello que creo, lo pongo en papel. Ok, a ver. Ahí leemos. Qué genial. Menos si es algo artístico. Llevarlo a un hecho es complicado. Si están las ganas, sí, dice Dante. Gracias, Dante. A veces, y bueno, y varios no. Nos autoboicoteamos. Lleva tiempo. Empiezo por el pensamiento y después vienen las acciones. Gracias, Daniela. Nos faltaría el proceso. Okay. Hay quien cree que sí, y eso es lo importante. Ahí está, esta me gusta, Jazz. No siempre depende de nosotros. Ok, qué linda. Vamos a hablar de lo que depende de mí más que de nosotros, ¿sí? A mí siempre me gusta aclarar cuando estoy dando clases o cuando estoy conversando es que te voy a hablar en singular, ¿sí? Te voy a hablar a vos, porque lo cierto es que necesito que vos te pongas en esa posición. A ver qué más dicen. Hay procesos colectivos, se necesitan muchas mentes y manos. Depende. Bien. Ahí hay que co-crear. Qué lindo. Hay una frase metafísica que me gusta que dice, cabe en tu mente, cabe en tu mundo. ¿Sí? Y ahí es donde nos paramos en el hecho de empezar a pensarme como líder de que aquello que puedo creer que ocurra, lo puedo crear. ¿Sí? Ok, vamos a ir acotándonos. Y ahí pasamos a las segundas esferas que tienen a la derecha, y es el hecho de las creencias, que los vamos a ver un poquito más adelante, con respecto a las creencias y a las creaciones, ¿sí? Y el yo creo, hablando desde los dos espacios de creencia y de creación, van a estar dados según esas creencias limitantes que vos tengas, no que mi grupo tenga, ¿sí? Por eso vuelvo a retomar lo que recién te decía, te voy a hablar a vos de forma individual, ¿sí? Porque lo cierto, y ahí me gustó, de lo que depende de mí, ¿sí? De aquello que depende, cuando decía nosotros me refería a cada uno de nosotros en forma individual. Genial. Y sí, es así. Pero en el espacio de observación, y no desde el individualismo, sino de la observación individual. ¿Cuál es mi creencia limitante que me detiene a poder lograr aquello que yo creo? ¿Sí? Ahora lo vamos a ir avanzando en el espacio un poquito más y nos vamos a volver un poquito más práctico con lo que vamos a seguir conversando. ¿Sí? Y este mundo de las creencias, que lo estuvimos conversando ayer, está formado, y si bajamos a las siguientes esferitas que tenemos más abajo, que dice ideas, opiniones y supuestos, ese mundo de las creencias está formado por todo eso, ¿sí? Está formado por la crianza que tuve, en la cultura en donde me crié, la formación educativa que tuve, los hechos de la vida que he observado y que me han ocurrido las circunstancias, y el observador que he sido, totalmente, mis modelos mentales. Y el observador que he sido en esos espacios, ¿sí?
Y ahí vuelvo a retomar una palabra que trajeron, que es divina, y es conciencia. Cuando yo hago conciencia de los procesos o de las circunstancias que he vivido, o de los aprendizajes que he tomado, es en donde me pone en el espacio de observar las creencias de una forma, o los sucesos, perdón, de una forma distinta. Díganme si yo voy muy, muy rápido o si tienen alguna duda y me voy deteniendo. Si lo sentís a niveles cuánticos, si lo vas a crear, pero es más profundo, código de la manifestación, totalmente. Por eso traje que era una frase cuántica que lo traía. Pero lo cierto es que, y para empezar a pensarlo en acción, ¿sí? Desde el coaching lo que siempre planteamos es ir desde la acción, ¿sí? Por eso el siguiente círculo que se plantea son los resultados, ¿sí? Y los resultados van a estar dados en el espacio de la creación, ¿sí? Y la creación va a estar conectada con las creencias que yo tenga para poder accionar. Y ahora lo vamos a ver, cuando pasemos a la siguiente, los vamos a ir viendo. Los resultados, si pasamos a las últimas esferas, los resultados van a estar conectados con los hechos que se manifiesten, ¿sí? Y estos hechos que se manifiesten van a estar conectados con las interpretaciones que yo tenga sobre estos sucesos, ¿sí? Y estas interpretaciones van a estar conformadas, y ahí volvemos para atrás, con las ideas y las opiniones y los supuestos que yo tenga a lo largo de mi vida. Lo importante, y en esto del liderazgo disruptivo que les traemos como propuesta, es empezar a pensarnos de que podemos cambiar, de que yo puedo cambiar mis estructuras mentales, ¿sí? Las creencias que yo tenía hasta antes de ayer, que empecé ayer a cursar este proceso, posiblemente ya hayan cambiado, ¿sí? Mis mapas mentales pueden haber empezado a cuestionarse, me puedo haber empezado a cuestionar posibles procesos que hasta el lunes los tenía de otra forma, ¿sí? Esta es la invitación que hacemos desde el liderazgo disruptivo. ¿Cómo estamos hasta acá? Ayer, permiso, Jazz. Ayer Sí. una persona, no me acuerdo si fue Dante o Fernando, en una de las preguntas que hicimos de cómo venían, dijo más líder que a las 14 horas, porque después Sí. hubo tanto que, nada, después a la tarde recordaba, y tiene que ver con un poco con lo que estás diciendo, ¿no? Cómo me veo en un momento, y a partir del reconocerme, cómo puedo llegar a verme a partir de ahora, desde ese lugar. Es un poco lo que estamos compartiendo. Y lo otro que me gustaría también compartir, esto de considerar de qué cosas dependen de mí, ¿no? Y cuándo pongo el foco en el afuera. Esto depende de los otros, depende del afuera, ¿no? Del COVID, de la situación. Recuerden en la diapo de ayer que el liderazgo, el líder es aquel que pone foco en sus resultados independientemente de las circunstancias. ¿Sí? Entonces, bajo este escenario, ¿cuáles son las decisiones que yo puedo tomar? ¿Cuáles son los resultados que voy a fijar, ¿no? Un poquito eso. Pero bien, adelante. Totalmente. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? Qué pregunta, ¿no? ¿Quién soy? Y con todo lo que lleva con la interpretación que muchas veces hacemos de mí misma, ¿sí? De mí mismo, ¿sí? El quién soy. Y qué es lo que yo acepto que el otro me dijo que era, ¿sí? Sos enojona, sos enojón, sos impuntual, ¿sí?
A ver, el líder actúa en base a los resultados y no a las circunstancias, que es lo que ayer Gracias. había traído Álvaro. Gracias. Y trayendo un poquito lo que Leti, justo me lo había anotado también, lo que Leti nos trajo sobre el otro y el afuera, ¿sí? Y ahí hay una palabra que amo también, soy de amar las palabras, me gusta muchísimo. Y hay una palabra que es muy linda, y es la responsabilidad, ¿sí? Y la responsabilidad en su construcción es la habilidad de dar respuesta, ¿sí? Y en esta es un cambio, es transformación continua. ¿De qué viene disruptivo? Después les contamos de dónde viene la construcción del disruptivo. Y trayendo esto de cuál es mi responsabilidad y dónde pongo la responsabilidad en el otro, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver en la estructura que veamos siguiente. Me anoto lo de disruptivo, así después se lo comentamos y lo enganchamos con lo que sigue. Cuando yo me paro en que la responsabilidad o la capacidad de respuesta la puedo dar yo, es cuando me hago responsable de este proceso en el que estoy inmersa. ¿Sí? Las circunstancias, como trajo recién Álvaro, son circunstancias, son cosas que suceden. ¿Sí? Y la responsabilidad o la capacidad de respuesta va a estar dada por mí ante una circunstancia. Y ahí es donde yo observo cuál es el espacio de liderar como acción que recién les traía, ¿sí? Ser un líder es un adjetivo y liderar es una acción, ¿sí? Es un verbo. Entonces, ese es el espacio en donde los invitamos a empezar a pensar de que las circunstancias ocurren, ¿sí? Y la responsabilidad del espacio, ¿sí? Y después vamos a ver un concepto que es muy lindo de la responsabilidad que yo tomo, es mía, ¿sí? Yo soy responsable de la respuesta que estoy dando o de la acción que estoy tomando, liderar la acción que estoy tomando ante las circunstancias que ocurren, ¿sí? Y desde el coaching tenemos una gran propuesta de uno de los padres del coaching, que desarrolló algo que es muy, muy matemático. Leti, ¿querés pasar a la siguiente filmina? Vamos con toda la filmina. A ver, pásala. Sí, dale, vamos con todo, Rafael Echeverría nos trae una hermosa propuesta. Ahí está, gracias. Déjala ahí, eso. Sin la palabra, ahí está. Rafael Echeverría nos trae una hermosa propuesta, que es empezar a pensar los resultados como parte de un proceso, ¿sí? Y él nos cuenta un sistema que es muy lindo, y ahí se los escribo en el chat como para que se los anoten, y es el sistema OSAR, ¿sí? El sistema OSAR lo que nos trae es hacer observación de nuestras acciones y nuestros resultados, ¿sí? Se llama OSAR porque está conformado por las siglas, ¿sí? Y es el resultado de la acción, la observación, y ahí no está puesto, pero es el sistema, ¿sí? La S es de sistema, que es lo que engloba todo. ¿Qué es lo que plantea Echevarría? ¿Sí? Álvaro ayer lo trajo muy lindo,
Einstein planteaba de que el concepto de locura es querer resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Él planteaba que ese era el concepto de locura. Querer resultados distintos teniendo siempre la misma actitud o haciendo siempre las mismas acciones. Y trayendo un poquito esto que decía Einstein y que la mayoría de los científicos o esas personas que investigaban hacían estos pasos que hoy Echeverría los resume muy lindo. Y es buscar constantemente resultados, pero cambiando algo de los procesos que me llevan a esos resultados. Así fue como, después de tantos intentos, la bombita de luz se encendió, ¿sí? Y tantos otros inventos a lo largo de la historia. Han sido prueba y error. Y este prueba y error es lo que me trae hoy desde el desarrollo lingüístico y ontológico, porque nosotros lo vemos desde esta estructura ontológica, y es el hecho de pensar en esta responsabilidad de que yo voy a obtener resultados desde acciones que vaya emitiendo. Ok, vamos a pensarlo con una forma práctica. Tengo una idea en la cabeza, la pienso, llevémosla al ámbito laboral, productivo nuestro. Yo quiero obtener un resultado. ¿Sí? Para obtener ese resultado genero distintas acciones. ¿Sí? Ejecuto las acciones y cuando observo o evalúo los resultados, no son los que yo quería. ¿Sí? En esto, si ven en la pantalla el más y el menos, los resultados que yo buscaba no son los que quería obtener. ¿Sí? Ok. Si yo traigo a colación la palabra responsabilidad, me voy a parar en observar qué pasó con mis acciones. ¿Sí? Y esa es la primer flechita. ¿Vieron que hay una flechita abajo más cortita que vuelve para atrás? ¿Que hay un signo de pregunta? Esa flecha se llama aprendizaje de primer orden. ¿Sí? Ok, ¿qué quiere decir esto? Que ante resultados que yo buscaba obtener y no los obtuve, lo que tengo que hacer es volver sobre las acciones que realicé, ¿sí? Para poder revisarlas. ¿Y por qué se llama aprendizaje? Porque la mayoría de las veces, no decirlo, no hacer absolutismo, la mayoría de las veces aprendemos de nuestros errores, ¿sí? Yo quería obtener un resultado y lo que hago es volver para atrás, revisar mis acciones, ¿sí? Y ahí es donde se genera el aprendizaje de primero. Okay. Reviso las acciones que me llevaban a ese resultado, que no era el que quería obtener. Reviso las acciones, cambio algunas cosas de las acciones que pensé que me iban a dar el resultado, ejecuto estas nuevas acciones o estos cambios en las acciones y voy a evaluar de nuevo los resultados. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasó con los resultados? No son los que yo esperaba. ¿Sí? De nuevo, cambié las acciones y los resultados no son aquellos que esperaba. Y ahí es donde me detengo. ¿Sí? Y ahí respiro. ¿Sí? Y empiezo a observar que estos resultados, o los resultados que yo busco, no están dados por las acciones que estoy haciendo, cambio las acciones, igual los resultados no son los que quería, y ahí es donde me paro en la flechita que es más larga, la flechita con ese signo de pregunta, que me lleva al observador. ¿Sí? ¿Querés poner la palabra, Leti, que está abajo de observador?
Y esta observación o esto volver para atrás, ¿sí? Es lo que se llama aprendizaje de segundo orden o aprendizaje transformacional. ¿Por qué? Porque es un espacio de indagación, ¿sí? Es un espacio de aprendizaje profundo. ¿Por qué? Porque me lleva a pararme en observar, y ahí voy a ser redundante, en observar el observador, la observadora que estoy siendo. ¿Sí? Alguien puso recién por ahí quién soy y qué quiero hacer. ¿Sí? Y este aprendizaje transformacional o el observador que estoy siendo es uno de los más complejos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me tengo que observar en mis creencias limitantes, en aquello que pienso que no voy a poder lograr, ¿sí? Y cuando empiezo a observar, ¿sí? A mí me gusta traerlo con esa baldosa en donde estoy parada, y cuando me doy cuenta, volviendo al yo creo, de que esa baldosa puede cambiar de color, cambiar de tamaño, cambiar de estructura, siempre y cuando yo crea, ¿sí? Mi metro cuadrado, totalmente, Luciana. Cuando yo me doy cuenta, ¿sí? Entonces ahí estoy hablando de mí, cuando yo, y no pensemos que es egocentrismo, ¿sí? Cuando me doy cuenta que el observador que estoy siendo lo puedo cambiar, la caja, totalmente, cuando me doy cuenta que yo puedo ser la creadora de ese observador y que ese observador puede ser distinto, mis acciones van a cambiar. Y por consiguiente mis resultados. ¿Sí? O posiblemente cambie los resultados que quiero obtener. ¿Sí? Cuando yo cambio el observador, pueden haber tantas opciones. O cambio radicalmente o la forma en que sea más objetiva o más sustentable mis acciones, o directamente pueden hasta cambiar mis resultados, los resultados que yo estoy buscando. Pero este aprendizaje transformacional, distinto. Vamos a correr valoraciones, Walter, de mejor o peor. Distinto. Puede ser distinto mi resultado, totalmente. ¿Por qué? Porque cambié el observador que estoy siendo. Me paré en una baldosa distinta a la que estaba antes. ¿Y cómo está compuesta esta baldosa? Con estas, si volvemos a la anterior filmina, con los pensamientos, con el aprendizaje, con este aprendizaje que yo tenía, con las ideas, con las opiniones, con las creencias, que a mí, sin poner como creencia limitante como algo que es malo, sino que las creencias son aquellas que conforman esta baldosa en donde yo estoy parada. ¿Sí? Y esta baldosa en donde yo estoy parada es ese espacio en donde a mí, ¿querés volver a la última, Leti? A la siguiente, a la de los AC. Esta baldosa en donde yo estoy parada, ¿sí? Es la que me va a poner en el espacio de concreción de resultados distintos. ¿Sí? Y estos resultados distintos van a ser lo que resulte de las acciones que posiblemente hayan cambiado. ¿Sí? ¿Y dónde está el sistema? El sistema es aquel lugar, ese espacio intangible en donde yo funciono. ¿Sí? Y posiblemente, si yo cambio mi perspectiva, mi interpretación, acuérdense que los hechos, lo que trajo Álvaro, las circunstancias pueden seguir siendo las mismas. Los hechos pueden seguir siendo los mismos. Lo que va a cambiar es la interpretación tuya de esos hechos o de esas circunstancias.
Y eso es lo que va a hacer que tu sistema, lo que está compuesto por este observador, esta acción, estos resultados, estos aprendizajes que vos vas a hacer, va a cambiar. El sistema va a cambiar. Puede ser más amplio, más chico, puede cambiar de color, ¿sí? Le estoy poniendo materia. Pero en realidad el sistema, ese espacio en donde vos estás, va a cambiar siempre y cuando vos cambies el observador que estás siendo ante las circunstancias o hechos que tenés enfrente. El que buscas, el que se acerca a tu meta. Totalmente, Álvaro. Pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Es coach. Haga preguntas. Te pregunto, les pregunto a todos, ¿cómo te observás? ¿Cómo te estás observando hoy? ¿Nos podés compartir? ¿Podés compartir qué sentís ante esta pregunta? Podemos hacer referencia a la caja y ser vos el que estás dentro de la caja. Y lo que te estoy preguntando es, ¿cómo te observás? Ayer con la caja respondían, ¿no? Si el de la caja sos vos, ¿cómo te observás? ¿Qué podés contarnos? A mí me gustaría que alguien se anime a hablar. Si levanta la mano, lo invitamos a hablar. Yo no estoy en una caja, dijo alguien. Bien, genial. Incertidumbre. Se siente mareada, Luciana. Es bueno. Habitualmente es muy bueno. Con actitud a la actitud de lo que me va enseñando. Aprendiendo a salir de la caja. En ese momento me siento. Genial. ¿Qué sería salir de la caja? Una pregunta, ¿qué sería salir de la caja? Bien, a mí me gustó esto de que le suena a Claudio María Domínguez, a Elsa. Nunca me sentí Claudio María Domínguez, pero bueno. Ahí está, Bien, esta es la cambiar el pregunta. Cambiar el observador, ¿no? Salir de mi zona de confort. Ir encontrando su mejor yo. Incompleta, pero buscando el crecimiento personal. Genial, cambiar el observador que estoy siendo, ir más allá. Bien, salir de la caja, salir de lo que uno cree o supone. Genial. La caja está buena cuando hace frío. Hay una cosa sobre lo que plantean de la zona de confort, y como para darle un poquito de crédito a la zona de confort, ¿sí? Porque a veces cuando empezamos a escuchar publicaciones sobre lo que es la zona de confort y qué mala que es la zona de confort, y no, vamos a darle un poquito de crédito a la zona de confort. La zona de confort es aquel espacio que vos conocés, ¿sí? Que es conocido para vos. La zona de confort es una construcción que vos fuiste haciendo, y si lo traemos a esto que recién les contábamos, es esa baldosa en donde vos estás parado, parada, es ese observador que estás siendo, ¿sí? La zona de confort es cómoda, es un lugar confortable. Y lo cierto, hay personas que les encanta vivir constantemente en una zona de aprendizaje, ¿sí? Es parte de su adrenalina, la necesidad o la adicción a la adrenalina, ¿no? Hay personas que les gusta constantemente desafiar su zona de confort y buscan constantemente tener una zona de aprendizaje. La zona de aprendizaje es aquella que después de haber sido explorada y aprendida, se torna zona de confort, ¿sí? Por eso voy a correr y darle un poquito de crédito a la zona de confort. La zona de aprendizaje, al aprenderla después de la exploración, la sumo a mi zona de confort, ¿sí?
Y esto que trae Rodrigo es interesante. Cuando salgo cuando el para qué es valioso. Es parte de la comodidad de la indagación también, ¿no? Y correrme un espacio de aprendizaje, un espacio de magia, lo pone alguien que hizo un video muy lindo, pero es esa zona de aprendizaje de estas flechitas para atrás que constantemente le poníamos en el Power. A ver qué más, saber qué es lo que quiero, pero no sé dónde lo quiero. ¿Sabes que eso pase? El primer paso para que lo puedas conseguir o lo puedas detectar. Saliendo mi zona de confort y aprendiendo cosas nuevas para avanzar a nivel. Hay una cosa, la zona de confort es un espacio que va creciendo, ¿sí? Es un espacio en donde yo voy construyendo. La publicidad ya la usa de manera negativa. Ahí te traigo algo, Fernando, que escuché de un grande. Salir de la caja es participar de un todo. Si yo me siento parte de ese todo, sí, en proceso de cambio y aprendiendo, pero agradeciendo este presente. Fontana Rosa, trayendo lo que dijo recién Fernando, Fontana Rosa en uno de los últimos encuentros de la lengua que se hicieron acá en Argentina, fue en Argentina, me parece que fue en Rosario, planteó algo que es muy interesante, y a mí me gusta mucho usarlo, y dijo que las palabras se gastan. Nosotros, al usar constantemente las palabras, las gastamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra deja de ser o deja de tener el concepto al que se refiere, ¿sí? Hay un ejemplo muy, muy lindo que me gusta traer y es el hecho de un insulto que usamos, que es hijo de, ¿sí? Que lo usamos para un montón de cosas en esta cotidianeidad, para cosas buenas, y que si hace medio siglo atrás se lo decíamos a alguien y las cosas no iban a estar tan lindas. ¿Sí? Por eso es que gastamos las palabras cuando el uso que le damos no es el que le corresponde. Por eso es tan importante el poder de la palabra. ¿Sí? El desgaste o la publicidad de una palabra, esto, ¿no? La mala publicidad que tiene la zona de confort. La zona de confort es un espacio conocido, ¿sí? Si vamos a lo que refiere el concepto, es un espacio conocido la zona de confort, ¿sí? ¿Qué les parece eso? En proceso de cambio y aprendiendo, bien, siempre va creciendo la zona de confort o pueden existir circunstancias que la achiquen de alguna manera. La zona de confort no se achica por el simple hecho de que vos no perdés aprendizaje o conocimiento, a menos que por circunstancias a menos que por circunstancias de, voy a poner un ejemplo, un accidente, una persona pierde la memoria, o sea, esa zona la va a perder, pero la zona de confort es zona de lo aprendido, ¿sí? Es la zona o el espacio en donde yo convivo con mi aprendizaje y lo voy a poner con otra palabra, aprendido con H, que es algo que tomé, ¿sí? Ese es el concepto de zona de confort. Qué linda palabra. Eso te lo dejo a vos, Leti. Que es aprender. ¿Qué es aprender para vos? No sé quién se va a animar. ¿Qué es aprender? No sé, decime vos, Elsa. Bueno, es asimilar una enseñanza, crecer, adquirir conocimientos.
tomar, crecimiento, crecer. Crecer, adquirir herramientas, conocimientos, experiencias, incorporar nuevas creencias, entender que hay otras alternativas. Incorporar conocimientos a través de experiencias es renovarse. Tomar para uno, incluir, adquirir conocimiento, avanzar, nuevos caminos, experiencias incorporadas. Muchas opiniones, ¿no? Desde el observador y desde este modelo que le estamos presentando. La pregunta es, compartinos un aprendizaje de primer orden con esto que estamos viendo. ¿Qué sería un aprendizaje de primer orden? ¿Comunicarnos diferente? ¿Cómo harías, Walter, para comunicarte diferente? Ok, según el resultado cambio la acción que me llevó a ese lugar. Ok. Lo que quiero que pensemos entre todos es, ¿qué es un aprendizaje de primer orden, que es esto que nos traía Jazz? ¿Y qué es un aprendizaje transformacional o un cambio de observador? Bien, Álvaro, ¿no? Cambiando la manera de hacer algo, ¿no? Cuando modificamos nuestra acción, modificar la acción, primero cuando algo nuevo o para hacer algo nuevo. Cambio, temperamento, transformación, una estrategia en pos de un resultado diferente. Muy diferentes al observador, debe hacer introspección sí o sí. Realizar una tarea puntual que no es agradable para quien la realiza. El mundo de las interpretaciones. Y consecuentemente no produce el resultado esperado. Un gran ejemplo que estamos viviendo nosotros en esta época es la forma de comunicarnos o de encontrarnos o de trabajar que tuvimos que modificar. ¿Sí? El hecho de usar Zoom, Meet y todas las tantas plataformas de comunicación que tenemos. Totalmente. Una cosita, a mí me gusta esto que traía Álvaro, ¿no? Que la acción tiene que ver con cambiar la forma de hacer las cosas. Cuando estamos en este aprendizaje de primer orden, tiene que ver y se relaciona con las cosas que haces. Cuando hablamos de la caja, estamos hablando de tu metro cuadrado y estamos hablando de tu mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las cosas que haces en tu mundo? ¿Cuáles son los resultados positivos y negativos que tenés en tu mundo? ¿No? Tiene que ver todo con el hacer. Ahora, los resultados son tuyos. Y en este esquema, OSAR, te proponemos que vos sos el observador, ¿no? El observador tiene que ver con tu ser, no con el hacer. Entonces, un aprendizaje de primer orden tiene que ver con lo que vos haces, hacer cosas diferentes. Un aprendizaje transformacional tiene que ver con tu estar siendo, con tu ser. ¿Sí? ¿Qué cosas? Y como les decía ya al principio, ¿no? Esto de las creencias, estamos hechos de creencias, de juicios de valor, de una historia de vida. Cada uno de nosotros tenemos una historia de vida, ¿no? Y el aprendizaje del observador, de primer orden o transformacional, tiene que ver con ampliar
ese mundo, esa caja o esa zona de confort, como quieras llamarlo, expandir tus pensamientos, que también lo trajeron ustedes. ¿Sí? Entonces, nada, desde mi observador, compartirles esto. Una cosa es el hacer y otra cosa es el ser. ¿Sí? Leti, Dime. Fernando quiere hablar, está pidiendo la palabra. Adelante, Fernando. Bueno, hola, soy Fernando, de Chaco. No, solamente quería hablar en cuanto a un ejemplo de cambiar el observador o una acción para llegar a un resultado. Y yo estoy muy metido en lo que tiene que ver con lo ambiental. Y bueno, una cosa que uno puede hacer ahora en este tiempo es justamente separar nuestros residuos, darle transformar nuestros residuos en recursos para que tengan otro fin y no terminen en el océano contaminando todo. Por ejemplo, eso es un ejemplo, es lo único que quería hablar y decir, digamos. Bárbaro. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Cuántas cosas podríamos lograr si cambiáramos el observador de ciertas actitudes o ciertos haceres, ciertos comportamientos respecto al medio ambiente, ¿no? Esto tiene que ver con expandir mi zona de confort, mi observador. Es decir, si yo tuviera en mi casa 3 carritos de basura y separara la basura y haría, ¿no? Ahora, muchas personas creen, ¿para qué voy a separar la basura si después va todo un basural y se queman todos los... ¿Me explico? Bueno, pero ¿cuál es tu observador? ¿El granito de arena que vos haces en tu metro cuadrado o lo que está haciendo el mundo con la basura, ¿no? Esto es cambiar el observador, ¿sí? Esto es ampliar... cambiar el observador es una pequeña acción tuya si vos la ves como un granito de arena, como una perlita, la que trajo Elio hoy chiquitita, o lo ves como un granito de arena, pero poderoso y de impacto en el mundo. ¿No? Adelante. Gracias, Leti. Gracias, Leti. ¿Querés volver al Power? Y se viene algo muy lindo, ¿no? Porque Ahora, sí. esto que traías ya también de hacer conciencia, también podemos hacer conciencia con la responsabilidad en el lenguaje, ¿no? En las palabras que utilizamos. Totalmente. Ahí vamos. Quiero traerles... Viene la Ahí, de la hormiguita poderosa. Luciana escribió algo. A ver. Podría ser que, por ejemplo, se les pidió a los trabajadores en una empresa en la que trabajé que firmaran las planillas de asistencia. Ellos no lo hacían. Luego se los empezó a sancionar por las ausencias, cambio de acción, siguió sin funcionar. Se creyó mejor cambiar directamente el sistema de asistencia y poner detectores de huella en el ingreso, por el que todos pasaban. La empresa cambió para intentar mejorar la situación. De acuerdo. ¿Sí? Recién Leti les traía esto que vos traes, Luciana, es ese espacio, ¿no? Y no es que hablamos desde el espacio de, recién leía lo de Claudio María Domínguez, no lo ponemos desde ese espacio, lo ponemos desde un espacio de acción, pero hay un condimento que nosotros tenemos en este espacio de acción concreto, ¿sí? Luciana lo trajo en concreto. Les pedía, ahí Marisol está pidiendo Sí. hablar. Sí, dale, Marisol. Dale, hable y lo seguimos. No sé, bueno, yo tengo un ejemplo de un error metida de pata, pero garrafal, que me sirvió también para entender mi metro cuadrado, de dónde venía y un montón de cosas, que fue en un ambiente, evidentemente
me sirvió para tomar conciencia. Uno, de que yo soy de tomarme muchas cosas con humor, entonces ante presiones o qué sé yo, mi respuesta para descomprimir es el humor y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero una vez me vendí una metida de pata muy grande, porque hice un chiste en un momento como para tratar de descomprimir. Yo ingresaba en una empresa y bueno, sabía que cambiar algo, sabía que iba a generar resistencia. Entonces, mientras esperábamos una llamada, cuando logro finalmente comunicarme con la chica de Buenos Aires, que ya le había avisado, mirá, vamos a hacer esto, casi seguro te llame, proceso de caja muy complicado, con mucho desvío, qué sé yo, acomodando el proceso, yo con toda la buena onda, con toda la confianza, le digo, no, acá estamos con los chicos, están a punto de hacerme un piquete. Los chicos eran los dos cajeros, las dos cajeras y los dinámicos, que ya sabían del proceso, con el cual dos lo tomaron a chiste, entendieron que era algo dicho, bueno, a ver, estamos esperando la comunicación para aclarar las cosas, y las otras dos personas saltaron recontra ofendidas. Porque ¿cómo? ¿Qué nos estás diciendo? ¿Piquetero? ¿Qué sé yo? Y yo ahí no me daba las palabras para decir, no, por favor, discúlpenme, o sea, lejos está de mí, de haberlo dicho en ese tono, sino que, a ver, yo vengo del ámbito del petróleo, de un concesionario y demás, donde cuando la gente está esperando sin hacer nada, qué sé yo, uno dice, che, ¿qué están haciendo un piquete? Entonces, en ese contexto, fue lo que yo dije, obviamente, me disculpé en chino, en arábigo, en todas las cosas, obviamente dos ni siquiera se dieron por ofendido, porque no estaban dentro de su metro cuadrado esa creencia o esa cosa, y valoraban la intención, que era, a ver, vamos a acomodar esto, quiero que entiendan ustedes bien cómo es esto, y obviamente las otras dos, bueno, se ofendieron y me costó remarla en dulce de leche, en piedras, en lo que sea. Como tenía un largo viaje, cuando volvía, a mi casa pensaba, digo, claro, pero metida de pata, qué sé yo, y qué sé cuánto, y claro, ¿y de dónde vengo yo? ¿Y por qué lo podían tomar ellos? Entonces ahí está un ejemplo de, bueno, como eso también me sirvió a mí para transformar, de ahí en adelante, entender mi metro cuadrado, entenderme más a mí, y decir, bueno, ¿cómo? Bueno, obviamente, a ver, si todavía no te conoces, no hagas chiste, porque uno se puede mostrar cómo es, pero el resto no sabe cómo es uno. Entonces, desde un ámbito de confianza, donde yo venía de estar sin trabajo y estar desenvolviéndome con gente muy estrecha, que sabe cómo soy, que sabe con mis intenciones y demás, una palabra, como puede ser derivada en el capaz para el otro, en una amenaza o en algo que nada que ver, pero bueno, ahí está el uso del lenguaje, como fuera de ese contexto y de las intenciones que le pone cada uno. Gracias. Buenísimo. Gracias. El uso del lenguaje, y se me viene una pregunta con algunas opiniones que ahí estuvieron en el chat, ¿no? Esto de, bueno, después hago el comentario. Primero la pregunta. Del 1 al 10, ¿cuánto te sirve tener información acerca de la otra persona con la que interactúas? Grupos de trabajo, jefe, empresa, todo el sistema, del 1 al 10, ¿cuánto te sirve la información? ¡Wow! Es potente la información. 5, 10, 10, bueno, casi todo 10. Ok, ¿para qué te sirve la información? ¿Para qué te sirve tener información del otro? ¿Para chusmear, bárbaro? ¿Para qué más? Para poder saber cómo dirigirnos, para conocer la cultura de la empresa, equilibrar, adaptar el entorno, para entender cómo se puede, ok. ¿Qué publica en Face? Para comprender, ponerme en contexto. Fíjense cómo... Vamos con la otra preguntita.
Del 1 al 10, ¿cuán relevante es para vos tener información tuya? Conocerte. ¿Cuán relevante es? Hubo un 100 ahí. Bien, Elsa. ¿Cuán relevante? Y la pregunta es, ¿para qué te sirve la información tuya? ¿Para qué te sirve? Fortalezas y debilidades. ¿Para qué te sirve? ¿Cómo relacionás estas dos preguntas que te estoy haciendo con el modelo SAR que le está trayendo Yasmina? Aprendizaje de primer orden en el hacer y aprendizaje de primer orden. O transformacional del ser. ¿Te hace sentido? ¿De quién depende que vos tengas información tuya? ¿De quién depende? Ok. ¿Y de quién depende tener información del otro? También, yo creo que también depende de mí. Después que el otro comparta o no, es otra conversación, pero depende de mí. Muchas veces, y esto lo vamos a ver el martes que viene con Álvaro, en la comunicación también está la escucha. Y el observador no solo tiene una boca que habla, sino que tenemos oídos y escuchamos. El tema es qué es lo que escuchamos. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Y qué hacemos con lo que escuchamos? ¿Qué es lo que observamos? Ahí va apareciendo, ¿no? Va como apareciendo. Ok. Bien, ya te dejo. ¿Cómo Leti? Ay, justo. A ver, ¿y qué dije ayer? Va el oído y la vista para saber la reacción. La interpretación que hago siempre, chequear si lo que entendí es lo que el otro quiso comunicar. Insisto en la mirada, constantemente. Quienes surcan, quienes conocen un poquito de PNL, los que son kinestésicos deben estar sufriendo horrores, los Zoom, los Meet, porque no pueden tocar, no pueden escuchar la calidez de la otra persona. Entonces lo deben estar sufriendo horrores que las reuniones sean siempre en este contexto. Volviendo a muchísimas gracias, y vos sin cámara, debes ser muy kinestésico, Dante. Después, el martes, cuando hablemos un poquito más de escucha, que lo van a ver con Álvaro, van a poder avanzar un poquito más en esto. Recién iba leyendo las respuestas que dieron a las preguntas que hacía Leti, y hay una fábula que me gusta muchísimo compartir al respecto sobre el espacio que yo ocupo, el espacio que ocupa lo que el otro me dice. Y resulta que iban en el bosque, iban un grupo de ranas, ¿sí? Y dos de ellas se caen en un pozo profundo, ¿no? Y las ranas que habían quedado arriba se congregan alrededor del hueco, y vieron que era muy hondo y que las dos ranas, la verdad que estaban complicadas porque
se debían dar por muertas, ¿sí? Porque era muy profundo y era extremadamente complicado salir de ese hueco. Y las dos ranas no hicieron caso a los comentarios que decían las otras y empezaron a saltar. ¿Sí? Y empezaron a saltar, y las otras ranas le decían de arriba, dejen de intentarlo, o sea, resígnense. Y las otras dos ranas seguían saltando. Y en un momento una de las ranas deja de saltar con tanta fuerza como lo hacía, y la otra rana seguía saltando, ¿sí? Y empieza como a verse la otra rana a saltar un poco menos, y las ranas que estaban arriba les decían, ya déjense de morir, les es muy complejo salir de ese lugar, y una de ellas seguía saltando y seguía poniéndole cada vez más fuerza, hasta que la otra rana deja de saltar, ¿sí? Y se dispone a morir, ¿sí? Dejó de saltar, se desplomó y se murió, ¿sí? La otra rana continuó saltando y lo hacía cada vez con más fuerza, con más ímpetu el salto. Ya se había puesto oscuro y las ranas le decían ya que haga lo mismo que la otra rana y se disponga a morir. Y en uno de esos saltos tan fuertes, la rana salta del agujero y sale a la superficie. Entonces una de las ranas le dice, ¿no escuchaste lo que te decíamos? Y una de las ranas que estaba más atrás sale y le dice, no te va a escuchar porque es sorda. ¿Sí? A veces, en este espacio de la escucha, escuchamos y hacemos propia la interpretación ajena. ¿Sí? Y ese es el espacio de invitación que les hacemos. Lo que el otro está viendo de no posibilidad y de no poder es su interpretación. Es la no posibilidad y la creencia de no poder del otro, no tuya. ¿Sí? Eso sería una gran... Me gustan mucho las fábulas por todo lo que fui leyendo, que es muy lindo. Volviendo a los conceptos, que... gracias, Daniela. Volviendo al sistema OSARI, volviendo al espacio de la acción concreta que desde el coaching invitamos a que se observe, esto que traía Leti de los dos aprendizajes, siempre en el espacio de la acción y en el espacio del para qué, esta pregunta que constantemente ayer les regalamos y hoy también, es observar las dos instancias de aprendizaje que nosotros tenemos. Y es esto que trajo hace un ratito Álvaro en el chat, es cuando yo voy a la acción, ¿sí? A corregir, a observar, a modificar la acción, estoy haciendo un aprendizaje desde el hacer. ¿Sí? En donde lo que se modifica es la acción, es el para qué. ¿Sí? Y cuando camino, y en esto que fui leyendo, es un aprendizaje profundo, porque es introspección, es autoobservación, es también muchas veces nos ponemos en un espacio de autocrítica, ¿sí? Y cuando nos corremos un poquito más para atrás, cuando empezamos a observarnos nosotros, este aprendizaje es un aprendizaje transformacional, y lo que se transforma, por eso la invitación que hacemos desde la ontología es el estudio del ser, ¿sí? Nosotros somos coaches ontológicos,
y lo que invitamos es la observación del cambio del ser, ¿sí? Y este aprendizaje transformacional, y en esta baldosa que va cambiando de color y de forma y de amplitud que les comentábamos, es este cambio o aprendizaje no desde el hacer, sino desde el ser. Y el ser lo que es mucho más amplio, porque cuando hay un cambio en el ser, en la creencia, como habíamos visto antes, cuando hay un cambio o un aprendizaje en este ser, también hay un cambio en el hacer. ¿Sí? Por eso este aprendizaje transformacional engloba al aprendizaje de primer orden, ¿sí? Porque posiblemente yo ya haya antes de hacer un cambio en el observador, ya haya revisado mis acciones, ya puedo haberme fijado qué otros cambios en la acción puedo haber hecho. Pero el aprendizaje del ser, el cambio en este aprendizaje transformacional, en la observación del ser, engloba al hacer, porque vuelvo a un pasito para atrás, posiblemente cuando hagamos un cambio en el ser, hasta cambiemos las acciones, porque posiblemente también cambiemos los resultados que buscamos, ¿sí? Hasta haya un cambio en los resultados que buscamos, ¿sí? Esto que trajo Fernando hace un ratito, hay organizaciones, hay empresas, hay equipos de producción que se han mudado a ser las conocidas empresas B, de que cambian a que son sustentables, son ecológicas, ¿sí? Entonces, posiblemente si yo cambio el observador, me mudo a ser una organización, una empresa, un emprendedor, que soy B ahora, soy empresa B. El observador va a cambiar, las acciones van a cambiar. ¿Por qué? Porque las acciones las voy a volver sustentables y posiblemente también el resultado lo vuelva sustentable, ¿sí? O lo vuelva distinto. Entonces, igualmente hay un espacio de observación constante, ¿sí? Y del permiso del error. Ok, y ahí me voy a detener, porque venimos hablando de soy el observador, esta parte acá arriba del pensar, y soy el que hace, ¿sí? Desde el cuerpo o dominio de la acción. Y todo esto pasa con el tercer cuerpo, que muchas veces no le damos mucha bolilla, y es el de las emociones. ¿Sí? El espacio de las emociones es fundamental en este cambio transformacional. ¿Sí? Vos vas a tener un sinfín de emociones, como los tenés todos los días, ¿sí? Hablamos de 5.000 cambios emocionales por día, ¿sí? La fluctuación emocional. Así de tantos cambios de emociones que tenemos, y tienen más los que menos horas duermen, ¿sí? Entonces, no es menor empezar a observar las emociones que ante estos aprendizajes me surcan, ¿sí? Porque lo cierto es que vos no dejás la mochilita de los dramas de casa, aquella emoción que hoy te está surcando, te levantaste porque tuviste un conflicto personal o porque algo te está pasando, estás viviendo, no sé, voy a traer un ejemplo, un proceso de divorcio, ¿sí? Y esa persona que se está divorciando y que antes estaba casada tiene que seguir trabajando y tiene que ir a la empresa y tiene que trabajar y conversar y negociar con clientes, con el equipo, ¿sí? Entonces, cuando vos llegás a la puerta de la empresa, no dejás la mochila de las emociones. Las emociones te siguen a vos, ¿sí?
porque son parte tuya. El tercer dominio, que es el más sutil, el menos corpóreo, que es el de las emociones, es parte de este proceso transformacional, ¿sí? Lo vemos muy fácil cuando pensamos en acciones que nos dan resultados, ¿sí? Lo vemos muy fácil en el cuerpo. Y lo vemos muy fácil cuando pensamos acciones que me dan resultados. Pero lo cierto es que las acciones que tengo, o cuerpo que tengo, y los pensamientos que tengo, se surcan por este tercer dominio, que es el dominio de las emociones. Y lo voy a traer a otro ejemplo, las ganas hoy que tengo de ponerme a discutir con el gremio. ¿Sí? Yo voy a ir con esta emocionalidad a esta reunión. La invitación que les hacemos es a que, si vos te das cuenta de que esto está pasando, lo podés gestionar. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Me gustaría leer algunas cosas que fueron poniendo, ¿te parece? Excelente relato, aprendizaje muy profundo, cambio en el observador que estoy siendo para ser otro tipo de observador, totalmente. Y esto que trae Álvaro, son las experiencias que cambian mi ser, totalmente. La manera en la que observo, generando una narrativa diferente, soy lo que digo. Luciana trae, siento, pienso y digo o actúo. Totalmente. Ese es el caminito. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quiero saber cómo estás. ¿Me respondés? ¿Cómo estás? Te leemos. ¿Estás? Muy bien. De ahí me dan letra para preguntar qué es muy bien, ¿no? Expectante. Eso es más información que muy bien. Alegre, fantástica, ansioso, reflexionando, atenta, inquieto, asombrada, reflexión. Y se viene la segunda pregunta, así que contanos, bueno, ¿cómo estás? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que en este momento estás sintiendo? ¿Hay alguna parte de tu cuerpo? Corazón, cabeza, ok. Pantorrilla, mente. Estómago, espalda. Cervicales, ojos. Todo esto es información tuya. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu cuerpo? Recordemos que no solo somos lenguaje, sino que somos cuerpo y emoción. Y está interrelacionado, ¿no? En esta coherencia y en esto que les va a traer... Ay, mi vida, ¿y usted, Leticia, Yasmina, cómo se sienten? Ansiosa. Yo estoy muy contenta, me encanta interactuar y estoy muy contenta con todo lo que están compartiendo. Como les decía ayer, y lo trajo Helio, observo mucho la apertura, ¿no? Por eso me animo también a compartirte todas las preguntas que estamos haciendo. Así que, que seamos perlitas. Sí, sí. Ay, bueno, muchas gracias. Somos joyas. Gracias. Qué bueno esto que traes, Leti, de la pregunta de cómo estás, ¿sí? Porque es un espacio en donde necesitamos empezar a registrar el cómo estoy
ante la circunstancia o ante aquello que tengo que decidir, ¿no? O con lo que tengo que avanzar, un proyecto nuevo, un cliente, voy a poner un adjetivo, un cliente complicado, ¿sí? Vos podés gestionar este espacio, ¿sí? Vos desde este espacio del observador que estés siendo, podés abordar este espacio, ¿sí? Yo me quedé con lo del permiso de error que mencionaste. Benditos los errores que nos hacen aprender, ¿sí? El error, y volviendo a lo que al principio les decía, la mayoría de nosotros hace, creo, 15 años que hemos dejado la primaria, la secundaria más que la primaria, ¿no? Pero el error como evaluación, ¿sí? Tenía hasta una nota en color rojo, ¿sí? Sacarse un 2, un 3, estaba en rojo, estaba mal. Y el 10, el 8, el 9 estaban en verde, estaba buenísimo, ¿sí? Y benditos los errores que hacen que yo pueda, alguna de estas dos flechitas, volver para atrás y volver con más fuerza en el hacer, ¿sí? Me encanta lo que dejaste ahí, Leti, ahí lo vamos a ver. Entonces, el permiso del error, dátelo, porque es de la única forma que vas a aprender, ¿sí? Date el permiso de construir desde ese aprendizaje. O sea, aprendemos, estoy tomando ahora un curso y estoy tomando herramientas. Acá no hay error, acá están bien. Errores los que no entraron al enlace cuando se anotaron. Pero hoy estás tomando estos aprendizajes que seguramente mañana cuando vos observes un error o algo que no salió como vos querías, ¿sí? Entonces vas a volver para atrás y vas a hacer este tipo de aprendizaje. Me distraigo porque soy muy visual, me distraigo con el movimiento del chat, que quiero leer lo que dicen. Nosotros te leemos, Jazz. Mirá la frase que trajo ahí Leti. No es lo mismo hacer lo posible que hacer lo posible, ¿sí? Y en el espacio de la creación y de la creencia, es el hecho de separar las palabras o de cómo conjugamos las palabras, es la fuerza que nos trae el aprendizaje. Hacer lo posible, la primera, se conecta con el tratar, que muchas veces decimos, ¿sí? Y te invito a una reflexión y después seguimos con un ejercicio que quiero que hagamos. Así porque nos queda poquito tiempo además. Hacer lo posible es un esfuerzo, es una meta, un propósito, ¿sí? ¿Para qué mirás muchos los... ¿Quién puso? ¿Para qué mirás mucho? Ah, Leti, pusiste vos. Yo lo leo, ¿Para qué mirás mucho los errores? Yo me encargo de los chats, dale. Dale. Estamos ahí hacer lo posible y a ver si vos en algún momento dijiste esta palabra, ¿no? O esta frase. Voy a tratar de hacerlo, ¿eh? Voy a hacer lo posible por hacerlo. ¿Sí? ¿En algún momento le dijeron eso? ¿Sí? Voy a tratar de hacerlo. ¿Sí, no? La mente, que es divina la mente, es un espacio, sí, millones de veces. La mente es súper, porque piensa además que domina los otros dos dominios, cuando no es así. Dice, pará, yo contesté, voy a tratar de hacerlo. ¿Qué dice? Si no lo logro, yo avisé que iba a tratar de hacerlo. ¿Sí? Entonces,
es la excusa perfecta que tiene mi mente de decir, yo hice lo posible, yo traté, ¿sí? Y recién leía a alguien que puso que me lo pongo como meta, como propósito. Cuando yo me planteo hacer lo posible, porque lo voy a hacer posible, ¿sí? Total, para que no sea, tenemos tiempo. Pero esa es la gran diferencia en esta frase, ¿sí? Hacer lo posible separado, estoy poniendo en esta construcción mental una excusa de ese tratar de hacer, ¿sí? Y en esto que traigo de la conformación que tiene nuestra mente, el espacio de la construcción del lenguaje, ¿sí? Yo avisé que podía llegar a fallar, porque voy a tratar, ¿sí? En cambio, cuando me planteo como acción, me corro a un espacio de construcción, ¿sí? Álvaro, trajiste algo que me gusta muchísimo, y el lenguaje no es inocente, ¿sí? Las palabras no son inocentes. Nosotros cada vez que, en esto que les contaba hace un ratito del desgaste de las palabras no tienen inocencia. Nosotros emitimos un mensaje, decimos con la carga de intención que le ponemos, ¿sí? Fíjate Las ya, intenciones, ¿sí? una persona dice, la mente es la que domina todo. Y la otra persona dice, ahí se me pierde, a mi mente la callo con el lenguaje, ¿no? ¿Qué poder tiene la mente para uno y qué poder tiene el lenguaje para otro? ¿Sí? Y nosotros no te decimos cómo son las cosas, porque ayer te compartimos que no sabemos cómo son. Sí te mostramos que somos cuerpo, emoción y lenguaje. Cuando estás muy corporalmente incómodo y con cervicales y con molestias en el cuerpo, ¿no? Bueno, ponerlos en palabra y relacionarlo con la emoción. ¿Sí? Ni todo mente, ni todo cuerpo, ni toda emoción. Somos un combo. Si no encuentro un resultado en las palabras, conectate con tu cuerpo, con tus emociones, y lo mismo con, digamos, con nuestros equipos de trabajo, ¿no? Por eso la importancia de que tengas información tuya. Para poder relacionarte primero con vos, líder disruptivo con vos. Hasta acá eras de una manera, a partir de ahora, ¿qué vas a hacer? Entonces, liderarte disruptivamente para poder liderar equipos disruptivos. Totalmente. ¿Sí? Les contamos que es disruptivo primero porque alguien había preguntado. Dale. Es cuando, Sí, nos quedan cuando alguien... 10 minutitos. 10 minutitos, sí, quedó varias cosas también para contarles. La disrupción es cuando rompemos con algo que los invitamos ayer es a pensar en los cambios paradigmáticos. Es exactamente lo mismo, cuando yo empiezo a pensarme en cambios de paradigma, o sea, hacer cambios, si recién lo vimos en el cuadro de Lozar, si yo pienso que como observadora puedo cambiar, ahí es donde estoy haciendo la disrupción o el cambio de paradigma, ¿sí? Los paradigmas se cambian, se mutan cuando yo cambio de observador y cuando cambio la forma de observar que tiene mi sistema, ¿sí? La disrupción es esto, es romper con algo que es transparente, algo que hasta este momento funcionaba de esta forma, ¿sí? Preestablecida. Y la disrupción es como romper ese espacio, y la invitación que hacíamos ayer es a este cambio de paradigma, es pensar distinto, pensarnos distintos, pensar desde una baldosa mutada, una baldosa que puede cambiar de forma, color, ¿sí? Según lo que pensás, totalmente. Desde las 14 soy mejor que ayer y mucho más. Bien.
Tenemos 10 minutitos. ¿Puedo hacer 2 preguntas? Dale. Leti, Sí, sí. no la hiciste vos, ¿no? Y no sé. ¿Cómo llegaste y cómo te vas? Esas 2 preguntitas me gusta regalar. ¿Cómo llegaste y cómo te vas? Liliana, bien y muy bien. ¿A qué te referís con bien y muy bien? ¿Qué hace que te vayas muy bien? Hay un Leti, micrófono. ¿te fijas que hay un micrófono? Eso, que hay un micrófono. Abrí el tuyo, por favor. Bueno, ahí está. Bueno. A ver cómo estamos. Llegué con muchas expectativas, con muchas herramientas. ¿Qué herramientas, Marisol? Muchas herramientas. Interpretación. Nombrame la herramienta. Fue a la ferretería. Fascinan. Nosotros somos como una especie de ferretería. No, me quedé mucho con la parte del principio, como que me sirvió mucho cuando estaba en la parte que parecía la teoría de conjuntos, crear, creencias, creación, ideas, resultados, interpretación, hechos. Ese como que en un momento pude asociar todos, digamos, desde el concepto de que, bueno, obviamente la base es que lo que uno cree lo crea, pero todos los factores que entran a jugar en esa manifestación, digamos, desde la asociación de las distintas etapas y de cada una de las personas, cómo juega. Ok, ok. Bueno, esa es una, que otro día. Elsa quiere hablar. Elsa levantó la mano. Gracias, Marisol. Gracias, Marisol. A ustedes. Sí, ya había pedido hablar 2 o 3 veces, pero no me vieron, me parece. No te vimos. Disculpas por ello. No hay problema. Por ahí habría que... 2 cosas. Ustedes preguntaban cómo llegué y cómo me voy. Tratando de aprender, ver cosas nuevas, otras miradas, pero me parece básico, algunas cosas me parecen básicas. Y después otras cosas me parece que se pierde mucho tiempo en escribir, y quizás tendríamos que tener algún momento, quizás la dinámica de la capacitación, tener algún momento para escribir y otras para escuchar, porque si no ustedes pierden mucho tiempo en leer, quizás a mí no me satisface. Pero bueno, voy a hacer toda la capacitación y voy a apostar a que crezca un poquito más. Algunas cosas me parecen básicas, como que ya las he visto, como que ya las... no lo veo tan disruptivo en cuanto a capacitación o algo, pero bueno, le vamos a dar la oportunidad de que se pueda mejorar. Gracias. ¿Sí? O sea, no es todo tan positivo, pero sí vamos a dar chances de que se pueda, o yo por lo menos lo pueda entender así, que yo lo sienta quizás más positivamente. Así que bueno, nos veremos la semana que viene. Ok. Gracias, Elsa. Gracias, Elsa. De Ok. nada. Bueno, igual yo los chats los guardo, los leemos luego, así que, bueno, vale la aclaración, y ahí está, hay más opiniones. ¿Alguien más quiere hablar? Pasa que somos 60 y son 2 horas la capacitación, entonces hay que administrar todos los recursos que tenemos, pero es válido lo que estamos compartiendo. Se agradece siempre todo, totalmente. Hay alguien que dijo que no iba a anotar nada y ya se llevó muchas servilletas escritas. ¡Wow! Ok. Eso es lo importante. Hay quienes llegué con expectativas y me voy con una fábula muy realista. De nuevo la invitación del aprendizaje por medio del juego y de la fábula, que los adultas nos olvidamos de que podíamos aprender
después de grandes desde este espacio, ¿no? Ok. Marisol trae esto del chat, lo podemos pensar seguramente como algo constructivo que nos traen ustedes. Ok. Así que bueno, muy claro. Bien, gente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los esperamos el próximo martes a las 14 horas para seguir compartiendo herramientas del coaching y conceptos. Acá estaba viendo ya lo que tenemos el martes. Y bueno, y también, como les decía recién, después repasamos también los chats como para traer lo que ustedes están pidiendo, ¿sí? Un poco, lo dijimos al principio que lo construimos entre todos, así que bienvenida a todas las apreciaciones. Muchísimas gracias y nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Chau, Liliana. Adiós. Chau, chau. Ahí estaba la chica Mica. Bueno. Muchas gracias, excelente siempre. Genial. Muchísimas gracias. Gracias, Marisol, nos vemos.